Voz del Evangelio, proclamando buenas nuevas de salvación. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo. A través de Radio Bautista Calvario, 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. Serie en Introducción a la Apologética Cristiana. Vamos hoy, hermanos, a la tercera enseñanza. En las primeras dos enseñanzas vimos primeramente introducción a lo que es la apologética cristiana, lo que es el concepto. Estuvimos hablando un poco del término, de lo que significa. La semana pasada estuvimos mirando un poco de historia. El propósito de la historia es, en este caso particular, es mirar, reconocer que la apologética
no es algo de hoy en día, es algo que tiene raíces históricas. De hecho, comenzamos a hablar de historia cuando el Señor Jesucristo, hablaba de la deidad de Él. Él estaba de alguna manera hablando de que Él y el Padre son uno, y hablando de su deidad, de que Él era Dios. Y eso en respuesta, hermanos, a las objeciones que habían. Habían objeciones también sobre la resurrección del Señor Jesucristo en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo nos deja unos textos bastante interesantes donde se nos habla de ello. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, a partir de hoy, vamos a tener 3 semanas en la que vamos a tener una preparación hoy, la semana que viene, para la tercera semana, a partir de hoy, hablar de los modelos, de las formas de hacer apologética cristiana. Hay diferentes formas de hacer apologética cristiana. Y yo deseo de que cuando en este momento yo esté hablando de apologética cristiana, estemos entendiendo un poco mejor qué significa eso. Si alguno de pronto está aquí y no ha escuchado nada de esto, hasta ahora, estas enseñanzas están quedando grabadas en un canal en YouTube. Toda la información la podemos encontrar en la página web www.mifundamento.com, y ahí van a poder mirar o poder escuchar, las sesiones anteriores. De hecho, ahí también van a conseguir un material de lectura para los que quieran profundizar un poco en el tema que se está hablando acá. Cuando llegamos al día de hoy, vamos a mirar, como les dije, la primera parte o la preparación para lo que vamos a ver dentro de 2 semanas más, que son modelos apologética. ¿Por qué hay diferentes formas de hacer apologética? O déjame decirlo de esta manera para que nos entendamos un poco más sencillamente. ¿Por qué hay diferentes maneras de defender la fe? ¿Por qué? Bueno, hay razones. Y eso es lo que vamos a ver, vamos a empezar a mirar hoy. Voy a tratar un término que es meta-apologética. Y ya voy a mirar eso un poquito. Ya también vamos a ir a mirar unos versículos de la palabra de Dios. Pero para comenzar, si recordamos lo que nosotros vimos, hermanos, ya para ir entrando en materia, lo que vimos la semana pasada, nosotros tuvimos un recuento histórico bastante breve, o digamos bastante superficial, de lo que ha sido la apologética en la historia. Primero vimos en los tiempos del Nuevo Testamento, en los años quizás hasta el año 100, cómo había una objeción, habían varias objeciones al cristianismo. Entre otras, se hablaba de que la divinidad de Jesús, previo a esta serie que estamos teniendo ahora de apologética, estamos estudiando el libro de Juan, y veíamos cómo en ese libro Dios nos habla bastante de lo que es la deidad de Cristo. Y ese es el tema, es uno de los temas que la iglesia está batallando mucho en los tiempos de la iglesia primitiva, y el Señor Jesucristo nos habla ahí. Como ya mencioné, esa enseñanza está en la grabación del segundo estudio que tuvimos. Otro tema era la resurrección de Jesús. Entonces ahí vemos en la misma Biblia argumentos que se van levantando de los mismos escritores ahí, inspirados por Dios, para dar respuesta a esas preguntas que habían en aquel entonces. Después llegamos a la época patrística de los padres de la iglesia, y a la Edad Media. Y ya ahí nos encontramos con unos retos diferentes. Ya no se hablaba tanto de la divinidad de Jesús o su resurrección, pero ya se trataba un poco unos problemas de paganismo. Se hablaba un poco también de la compatibilidad, de la fe y de la razón. Y bueno, la iglesia en aquel entonces, exponentes de la iglesia, algunos que escribieron libros y muchas cosas. Hay mucho material de eso disponible para nosotros hoy en día. Yo no fui a través de ese material por cuestiones de tiempo, pero lo hay. Entonces la iglesia estuvo tratando esos temas. Ya cuando llegamos al tiempo de la Ilustración, para los años 1600, 1700, 1800, la iglesia está enfrentando una situación diferente. Ya no era la divinidad de Jesús, ni la resurrección, ni era el tema de la compatibilidad de la fe con la razón, ni el paganismo, sino que llegamos a un tiempo, hermanos, en el que ya el racionalismo
¿okay? Se está apoderando de la cultura en aquel tiempo. Entonces ya no hay una confiabilidad en la escritura, en la Biblia. Se dudaba de que la Biblia fuera realmente un libro inspirado, que fuese la palabra de Dios, ¿okay? Y ya se dudaba de los milagros. Los milagros ya no tenían validez para la gente de la sociedad en aquel entonces. ¿Okay? Se criticaba mucho el tema de los milagros, porque ya se vivía en una sociedad naturalista. ¿Okay? Cuando hablo de naturalismo y los milagros y esto, lo que estoy diciendo es que la gente pensaba que todas las cosas tenían era una explicación física, ¿okay? Material. ¿Okay? No se creía, por ejemplo, en los milagros. ¿Qué milagros podríamos estar hablando? Bueno, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Okay? La gente no lo creía. Que Jesucristo resucitó. La gente ya no lo creía. Entonces, cualquier tipo de milagro que pudiésemos ver en la Biblia era cuestionado. Entonces se cuestionaba la Biblia como tal. Entonces de alguna manera se tomaba lo que materialmente tenía una justificación. ¿Okay? Si llueve, se moja. Entonces, mira, tiene una justificación física. ¿Okay? Pero se deja de lado, o la gente está dejando de lado, ¿okay? Todo el tema sobrenatural. Y llegamos entonces, después de los años 1800, 1900, hasta el tiempo en el que estamos ahorita, ¿okay? Pasando la era moderna, que ya la dejamos atrás y estamos en la contemporánea. Vivimos en un tiempo, hermanos, que se denomina posmodernismo. Estábamos en la era moderna, ahora estamos en la era posmoderna, posterior al modernismo. ¿Okay? Y eso significa algo. No es simplemente un nombre así como que yo le puse a mi perro el nombre Picaboo, ¿verdad? Porque se le ocurrió a mi esposa. ¿Okay? Hay una razón realmente detrás de esos nombres, hay una característica del tiempo. Ahora, ¿qué tipo de problemas o qué tipo de retos la iglesia consigue hoy en día? ¿Okay? ¿Qué tipo de problemas conseguimos nosotros hoy en día? Bueno, vemos como el ateísmo está extendido. Es una realidad. El ateísmo es algo que ni siquiera se ve en la Biblia, porque hasta los demonios creían en eso. Ahora la gente hoy más tonta que los mismos demonios, entonces están creyendo, diciendo que Dios no existe, que no existe nada de esto. Pero es que hemos llegado a este punto, ¿okay? De degradación, ¿okay? En nuestra sociedad, en el pensamiento. Llegamos al punto también del relativismo cultural. ¿Okay? Estamos en un tiempo, hermanos, bastante complicado, en el que la iglesia, hermanos, no está entendiendo el problema. Y valga la redundancia, entiendan el problema de no entender el problema. Que la cultura nos va avasallando. Nuestros hijos, primeramente nosotros, hablando honestamente, ¿okay? ¿Cuántos de nosotros venimos muchas veces a la iglesia? Uy, es que tengo que ir. No, y mejor que ni que para que el pastor, que aunque sea que me vea ahí. ¿Okay? Muchos ya ni siquiera es con el pastor, sino, bueno, tengo que ir, es un compromiso. Y por mí me quedaría en la casa. Me como y me acuesto a dormir y a descansar. ¿Verdad? Pero queda tal de los hijos nuestros, que ni siquiera quieren venir a la iglesia. Fíjense que yo miraba en la Biblia en esto hace unas semanas atrás, y sí, Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero es que hoy en día los pastores están detrás de la gente. Hermano, por favor, ven a la iglesia. Y es que en los tiempos bíblicos no se ve eso de esa manera. O sea, imagínense, hermano, venga, congréguese con... ¿Qué pasa si la iglesia somos nosotros? Primero tenemos el concepto bien equivocado de que la iglesia es venir aquí a este edificio. La iglesia somos nosotros. Lo podemos mirar aquí en nuestra zona cuando, no sé si cuando van manejando por ahí los domingos vengan los menonitas, ahí reunidos, a los Amish, reunidos así todas 30, 40 carretas en una casa. Y un día están aquí, otro día están en otro lado. Se reúnen en un sitio, ¿okay? Para su manera de adorar a Dios. Y esa reunión se parece más a la reunión del Antiguo Testamento, del tiempo de los Nuevos Testamentos, de los tiempos de los apóstoles, ¿okay? Que en el tiempo nuestro. ¿Okay? Pero bueno, como les dije, no entramos, hermanos, en muchos detalles, ¿okay? Acerca de cómo eran estas cuestiones en aquel tiempo. ¿Okay?
Pero bueno, llegamos a esto de la metaapologética, este tema acá. ¿Qué es la metaapologética? Miren, es más complicado decirlo que explicarlo. ¿Ok? Es más complicado la terminología que explicarlo. La metaapologética lo que significa hay unas preguntas claves, ¿ok?, acerca de los métodos, de los conceptos, de los fundamentos de hacer apologética cristiana, que se responden. Por ejemplo, escúchame, ¿de qué trata la metaapologética? O cómo, vamos a decirlo así, voy a tratar de explicarlo mejor. La metaapologética significa los temas importantes que tienen que ver con hacer apologética cristiana. Por ejemplo, ¿ok?, la relación entre la fe y la razón. ¿Ok? La relación entre la fe y la razón. Y eso lo voy a desarrollar ahorita. ¿Ok? Hay personas que ven la relación entre la fe y la razón de maneras diferentes. ¿Ok? Hay algunos que piensan que hay que pensar y que todo, o sea, pensarlo mucho y que tener un buen entendimiento de las doctrinas bíblicas entonces da paso a la fe. Otros piensan de que primeramente llegamos a la fe y después entonces comenzamos a entender, ¿verdad?, la doctrina. Entonces hay diferentes posiciones y en función a cómo la persona entienda eso, entonces va a dar respuestas diferentes, va a ser apologética diferente. Por ejemplo, si digamos que el hermano Darwin, ¿okay?, él entiende que primero hay que tener fe y después que yo tengo fe, eso me va a mover a mí a estudiar y a conocer la doctrina. ¿Okay? Cuando él venga a alguna persona, él le pregunte, ¿okay?, ¿cómo es esto de estudiar doctrina? Entonces él le va a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Cuando tengas fe, algo te va a mover para que esto estudie. Entonces, él de alguna manera está haciendo apologética basado en una suposición que él tiene acerca de cómo es la relación entre la fe y la razón. Pero de pronto el pastor, yo creo de que, no, y no es que sea así, pero estoy dando una ilustración, yo creo que, ¿cómo es el tema de estudiar doctrina? Mira, nosotros estudiamos una vez que conocemos a Dios y entendemos nuestra condición. Entonces venimos a la fe al reconocer la necesidad de un Salvador. ¿Ves? Entonces una persona me pregunta, ¿cómo es esto de estudiar y todo esto? Yo le voy a decir, mira, hay que estudiar, ven, te voy a enseñar en la Biblia cómo va todo esto para que entiendas tu condición. ¿Ok? Entonces vas a venir a la fe a través del estudio. Entonces primero pones la razón al interpretar las cosas para que vengas a la fe, pero de repente el hermano allá dice, primero tú tienes fe, Dios te da una fe, ¿verdad? Su Espíritu Santo está obrando en ti y eso te mueve a que tú tengas, ¿verdad?, ese deseo de estudiar y ahí vas a llegar entonces a comprender la fe posteriormente. Primero tienes fe, después la vas a comprender. Y de pronto otros van a decir, primero comprendes la fe y eso te lleva, ¿verdad?, primero comprendes la Biblia, las doctrinas y eso te lleva a la fe. Es decir, están viendo las dos maneras diferentes. Entonces, si yo creo de una manera y él cree de otra manera, cuando él le diga a alguien, él le va a decir según él está entendiendo. Y cuando yo le diga a alguien, yo le voy a decir según como yo estoy entendiendo. Entonces, históricamente, la iglesia, ¿okay?, ha tenido esas cuestiones de que como nosotros entendamos la fe y la razón, va a determinar estos modelos de hacer apologética, que lo vamos a ver dentro de 2 semanas, como le dije. Estamos mirando hoy aquellos puntos que son importantes, ¿okay?, que determinan cómo Darwin hace apologética, o cómo Roberto Lozano hace apologética, o como el hermano Octavio, o como el hermano, ¿verdad?, Omar, ¿verdad?, y cada uno de los individuos. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de metapologética, hablamos de eso, de esos temas importantes que están detrás de por qué yo hago este tipo de apologética. Bueno, porque yo creo que, por ejemplo, primero, la relación entre la fe y la razón funciona de una u de otra manera. Segundo, la naturaleza de Dios y de la mente humana. Y esto lo voy a desarrollar un poquito más en un momento. Tercero, el rol del Espíritu Santo en la apologética. Hay personas que tienen diferentes ideas de cómo opera el Espíritu Santo y eso les hace actuar de manera diferente al hacer apologética, al defender la fe, al explicarle a un creyente o a un no creyente los temas de la fe. ¿Okay? También la tarea de la apologética. Hay algunos que piensan que la tarea de la apologética es una y hay otros que piensan que la tarea de la apologética es otra. Entonces, si yo pienso que es una, yo me voy a ir por esta dirección. Pero si Darwin piensa que la tarea de la apologética es otra, entonces él se va por la otra dirección. ¿Ve? Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy, brevemente, son estos 5 puntos que les estoy mencionando, para que entendamos un poquito, no más ahí, para tener una noción. De aquí, lo que les... No estoy esperando que de aquí nos vayamos sabiendo los detalles de todos estos puntos que vamos a ver. Pero
como les dije, una preparación para llegar, ¿ok? Es una preparación para llegar a lo que se nos viene a continuación. Y al final del estudio vamos a hacernos la pregunta, ¿y qué tengo que hacer yo entonces, pastor? Porque vamos a estudiar esto un poco, ¿ok? Con el propósito de que cada uno de nosotros nos apropiemos de esto y digamos, ¿qué tengo que hacer yo con esto? Ok, primero, la relación de la fe y la razón. Hay un gráfico que está en la aplicación de Band, sí. Búscalo, por favor, una imagen que mandé hoy y la puedes poner acá en la pantalla. Pero como les dije, vamos a dejar que Ángel ponga eso acá, si lo consigue. Ok, pero desde los tiempos bíblicos, hermanos, se ha visto de diferentes maneras, como le dije, cómo va el tema de la fe y la razón. Okay. Hay algunos que piensan que se comienza con la fe y eso nos lleva a la razón, y otros creen que se comienza por la razón y eso nos lleva, ¿verdad?, a la fe. En un momento, aquí tenemos la imagen, ¿okay? Y lo que nos están escuchando por la radio, ¿okay?, esta imagen está en el material de estudio que está en mifundamento.com. ¿Okay? En esta gráfica podemos ver, hermanos, a la izquierda, ¿okay?, arriba, vemos que dice racionalismo. ¿Okay? Es un extremo, ¿okay?, de la posición que podemos tener respecto a la fe y la razón. El racionalista piensa que la razón tiene un peso primordial por encima de la fe. Y por el otro lado nos vamos al extremo del fideísmo, ¿okay?, y es todo lo opuesto. Es la fe, ¿verdad?, tiene un peso primordial y que la razón no tiene mayor importancia. Y en el intermedio vemos esas posiciones: teología natural, sinergia y teología reformada. Okay. Abajo estamos mirando nombres de algunas personas que son de esas corrientes. Por ejemplo, podemos ver aquí a Tomás de Aquino, okay, que él es defensor, él cree en la teología natural y lo vemos en sus escritos. Él fue un católico. Okay, vemos acá los reformados, Agustín y Calvino, que ellos son de la teología reformada. Okay, entonces cuando tú pones a una persona que sigue la línea de, por ejemplo, de la teología natural, haciendo apologética, va a ser una apologética diferente al que tenga o que siga, ¿verdad?, la línea reformada de Agustín y de Calvino. Okay, y esto lo voy a explicar muy brevemente ahorita. El racionalismo es la afirmación de que la razón es el único, el único árbitro para la verdad, y que la fe es innecesaria cuando nosotros presentamos argumentos racionales que son convincentes. El racionalista dice: si tú presentas argumentos bien sólidos sobre la fe, sobre las enseñanzas bíblicas, tú no necesitas la fe, porque el mismo entendimiento te va a llevar a la fe. Entonces el racionalista comienza fuertemente, ¿okay?, con la idea, ¿okay?, de que la razón es lo que prevalece en gran manera sobre, ¿okay?, la fe. Cuando nosotros llegamos, si seguimos bajando acá y nos movemos un poco hacia el centro, encontramos en la siguiente posición la teología natural que desarrolló Tomás de Aquino y John Newman. Okay. Y aquí se trata el tema de la razón, pero la fe, hermanos, tiene un papel importante, okay, para proporcionar la certeza, okay, de aquellos argumentos que se están dando. No voy a ir yo a detalle, a profundidad acá, porque no es el propósito. Lo que quiero es que tengamos una idea. Okay. Por otro lado, si nos saltamos, ¿verdad?, hacia la teología reformada, okay, ahí lo que vemos es que estos argumentos o lo que estas personas piensan o los que defienden, okay, la teología reformada, okay, le dan un papel, digamos, muy principal, okay, a la fe. Y realmente los que dicen o defienden que los que abrazan la fe lo hacen, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo ha regenerado a la persona, que la razón realmente no tiene mucho que aportar ahí. Okay.
Y bueno, en el intermedio, bueno, llegamos al fideísmo, que es totalmente el extremo de la fe y que la razón no tiene ningún rol en lo absoluto. Y en el punto medio tenemos la sinergia, que es un punto intermedio que simplemente que valora de que tanto la razón como la fe están bastante balanceadas y que sí tienen los dos un rol importante. ¿Ok? ¿Qué cree el pastor Roberto Lozano? ¿Ok? Después de los estudios que yo he hecho, la posición que yo tengo, la comparto con ustedes, es la posición de la teología natural. ¿Ok? ¿Por qué? Y ya voy a explicar un poquito de eso bíblicamente. La palabra de Dios dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? La palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Lo que se nos está diciendo en ese versículo es que vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, hermano. Lo que incluye nuestra mente. Entonces, pregunta: ¿para qué? ¿Cuál es la función de la mente? ¿Cuál es la función de la mente? Pensar. Aunque muchos no queremos ni pensar, ni no podemos ni pensar muy bien tampoco. Pero la función de la mente es pensar. Entonces, si Dios nos dice que lo amemos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, hermano, lamentablemente para los fideístas y los de aquella línea, ¿verdad?, que defienden que la fe o que la razón no tiene un rol importante acá, bueno, el mismo Señor ¿verdad?, nos está diciendo que lo amemos con nuestra mente. Si tú me puedes explicar qué significa eso, ¿ok? No vamos a hacer una exégesis del pasaje, pero ¿qué significa eso de amar a Dios con nuestra mente? Es borrar tu capacidad intelectual. Entonces, si tú borras tu capacidad intelectual para discernir tu condición pecaminosa, ¿ok?, ¿cómo tú entiendes entonces, o cómo tú llegas al conocimiento, o digamos, cómo tú llegas a la convicción de que eres un pecador que necesita a un Salvador? ¿Ves? Ahora, pero tampoco nos podemos ir al extremo. Mira, Hebreos 11:6 en la primera parte dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves? Entonces, sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Entonces, bueno, pastor, nos está confundiendo. O es con la razón o es con la fe. Y la respuesta es con ambas. Pero deja que te lo voy a explicar de esta manera. ¿Ok? ¿Qué es el Evangelio? ¿Quién me dice brevemente qué es el Evangelio? Algo así, un término, una frase rápida. Vamos, iglesia ganadora de alma. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. ¿Ok? ¿Y qué se nos dicen esas buenas nuevas? No lo estoy pidiendo realmente una teología fina. Lo que es, se nos dice que hay que ser salvos, se nos dice que somos pecados. O sea, esos son el tipo de cosas. ¿Qué se nos dicen en las buenas nuevas? Arrepentimiento de pecado. ¿Verdad? Que hay un Salvador. Que hay un Salvador. Que murió en la cruz, que resucitó. Pregunta: si nosotros no usamos nuestra mente, ¿podemos entender que somos pecadores? Si no usamos la mente, ¿podemos entender nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador? Entonces, definitivamente la razón es necesaria para nosotros llegar al conocimiento, por lo menos al entendimiento de nuestra condición según la palabra de Dios. ¿Ve? Ahora, la cuestión entre la fe y la razón, tiene que ver con cuestiones como que ¿puede el que hace apologética cristiana beneficiarse del estudio de temas como, por ejemplo, la filosofía? Porque se hablan de argumentos filosóficos y no voy a entrar ahí, pero solamente, por ejemplo, hablar de argumentos filosóficos. Colosenses, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo está hablándole a una congregación, entiendo yo, que ellos entienden, que esa congregación entiende cuáles son esas filosofías huecas según los rudimentos del mundo. Y nos está diciendo, no te vayas por ese camino mundano, pero sigue la filosofía que es de Cristo. Porque lo dice ahí. Dice al final del versículo, sino conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Hay una filosofía cristiana? ¿Adivina qué? Sí. No, hombre, pastor, yo ni me sé ni la doctrina cristiana. ¿Cómo vamos a saber cómo que filosofía cristiana?
Sí, pero Pablo se lo está diciendo a la iglesia. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? A veces pensamos de que una persona cuando habla de apologética cristiana y menciona este versículo y habla de alguna filosofía contemporánea, entonces a veces reaccionamos mal y decimos, oye, pero es que muchas personas reaccionan mal pensando cosas, hermanos, como que no me hagas sentir un ignorante, o no me hagas o no es necesario, ¿verdad?, estar metiendo el tema de la filosofía en la iglesia. Bueno, perdóname, no lo hice yo, lo hizo Pablo. Lo hizo Pablo, no lo estoy haciendo yo. Si yo soy consecuente con lo que dice la Biblia, si somos consecuentes y obedecemos al predicador Pablo, ¿ok? Él dice que no nos engañen por medio de filosofía según las tradiciones de los hombres. Oye, que no te engañen con esa filosofía. Si yo te digo a ti que no te engañen por medio de esa filosofía, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cuáles son las filosofías? Déjame entender por qué y cómo me van a engañar. Déjame escudriñar un poco y entender el tiempo contemporáneo en el que estoy viviendo. Y eso es lo que vimos en la historia. Cómo habían diferentes retos y la iglesia afrontaba esos retos de diferentes maneras. ¿Verdad? Pero no solamente con temas filosóficos, que nos sentimos a veces apabullados por eso. Pero, ¿y qué de los temas científicos? El conflicto entre la ciencia y la fe. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. Entender qué significa usar la razón. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Tú sabes para qué Dios permitió que el hombre desarrolle la ciencia? Para que pueda descubrir la creación de Dios. La ciencia en sí no es mala. La ciencia es buena porque nos ayuda a descubrir la creación de Dios. ¿Ok? Entonces, de una u otra manera, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el tema de la fe y la razón? Buscar un balance. Definitivamente, buscar un balance. Nadie piensa igual acá. Ninguno. Yo no conozco a alguien que piense igual acá. A mí ni ninguno entre ustedes. Y no creo que nadie de los que nos está escuchando piense que ¿verdad?, podemos tener pensamientos iguales. Entonces, cada uno tiene una manera de entender las cosas, tiene una mayor o una menor capacidad en un área, ¿verdad?, y en otra, así como yo tengo quizás algunas fortalezas, yo tengo algunas debilidades. ¿Ok? Pero el punto es que en el tema de la fe y la razón, no debemos, hermanos, asumir la posición antirracionalista, antiintelectualista, ¿ok?, en el que nosotros decimos que como no entendemos nada de filosofía, como no entendemos nada de ciencia, decimos que eso es del mundo y que el diablo, sácate de aquí, diablo, de la iglesia. No. Nos guste o no nos guste, lo metió Pablo en la Biblia. Y como creyentes tenemos que escudriñar como los hermanos de Berea, a veces esas cosas son verdad. ¿Ves? Y eso es lo que nosotros vemos ahí. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de los que se oponen al conocimiento de Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Ves? Eso es lo que dice Dios del hombre necio. Y nosotros, si somos hijos de Dios, hermanos, comportémonos más como el apóstol Pablo que como el necio, ¿verdad?, que afirma en su corazón que no hay Dios. Fíjate, ahora es que estamos viendo ese ateísmo, ¿verdad?, en este tiempo. Dije primero la relación entre la fe y la razón. Entonces, como les dije, si tú ves la relación de una manera, de una posición quizás desde la teología natural, tú vas a hacer una apologética diferente que si tú la hicieses, por ejemplo, desde la teología reformada. ¿Y qué es la teología reformada y la teología natural? No más temas para que veamos cuántos años de estudios acá, Omar, con cada una de ellas. ¿Verdad que sí? Habría que estudiarlo. Son temas. Entonces, pastor, pero todos tenemos que irnos a hacer una maestría en apologética como usted, pastor, y empezar para estudiar un doctorado también. No. Tenemos que enterarnos de cómo son las cosas. Si usted tiene hijo, ¿ok?, usted le debe interesar estos temas. Y si usted va a tener hijos, le tienen que interesar esos temas. ¿Ok? Naturaleza de Dios, ¿verdad?, y la mente humana.
Okay. ¿Cuál es el punto acá? La mente humana finita, no puede comprender plenamente la naturaleza de Dios. Es como cuando venimos y juntamos piña con mango. Aunque saben bien, no es lo mismo. Agua con aceite, no se pega. Hay una diferencia abismal ahí. Nosotros, la mayoría de los cristianos, reconocemos que el pecado afecta nuestra relación con Dios, nuestras decisiones morales, ¿verdad? Nuestros pensamientos. El problema real es el efecto del pecado en la mente de la persona, del incrédulo, de la persona. No tenemos una separación ante Dios. Hermanos, no podemos. Hay dos problemas serios aquí. Uno es el pecado. Y otro es un tema, y voy a decir esta palabra intencionalmente. Hay un tema metafísico. Ay, el pastor se metió a gurú, a cosas raras de estas. Es un tema, hermano, de que es una diferencia tan abismal entre el tipo de ser, que es Dios, con el tipo de ser que somos nosotros. Dentro de la metafísica hay una disciplina, ¿verdad? Ahí en la metafísica trata el tema de los seres. Hablamos de ontología, el tipo de seres. La Biblia nos habla de que hay un Dios eterno que creó a todo lo demás. Y eso nos revela algo sobre los seres. Hay un ser que no es creado y todos los demás seres sí son creados. Hay un ser infinito y somos seres finitos. Esa diferencia hace que nosotros no podamos en nuestra mente finita comprender la infinitud de Dios. Oye, usted pastor, usted me está dando un dolor de cabeza con esto que me está diciendo. Y yo lo que quiero nomás es que nos enteremos del asunto, hermano. ¿Ves? Según de Corintios, nos dice Pablo ahí en 4, 3 y 4, nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. De Dios. Sí, hermano, el pecado a nosotros, escúcheme, el pecado a nosotros nos nubló el pensamiento, tanto, ¿verdad? Al pecador. Y nosotros, hermanos, tenemos limitaciones por el pecado en nuestra mente, aunque nosotros hemos sido, ¿verdad?, redimidos por el Señor Jesucristo. Hay una realidad, y es que nosotros no podemos comprender en su magnitud, ¿verdad?, quién es Dios. Y hay algunas personas, algunos hermanos, que creen que por esa incapacidad se hace absurdo hacer apologética cristiana. Porque sé que no podemos al final entender las cosas de Dios. Entonces vámonos al mundo, vámonos a lo más básico, ¿verdad? Y ya yo voy a tocar ese punto ahí. Pero es que, fíjate, ahí en 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy afirmando, escúcheme, estoy afirmando de que hay una limitación para que el hombre pueda entender las cosas de Dios. ¿Por qué lo estoy afirmando? Porque hay personas que dicen: es que ¿para qué vamos a hacer apologética cuando la gente no entiende las cosas de Dios? ¿Ves? Si las personas no entienden las cosas de Dios, ¿para qué te vas a poner, ¿verdad?, a discutir con la gente? Pregunta: ¿qué efecto tiene entonces la apologética cristiana en este caso? Cuando las personas naturales no perciben las cosas de Dios. A ver, voy a hacer esa pregunta de nuevo y a ver, una encuesta aquí rápida. ¿Qué efecto tiene la apologética cristiana cuando la gente no entiende las cosas de Dios? Si vamos a hacer defensa de las cuestiones de la fe y argumentar y tal, y hacer una maestría y un doctorado, y vamos a hablar de las cosas de Dios, con gente que no tiene ni la más mínima idea, aparte de nosotros que estamos acá en la iglesia, de lo que estamos diciendo. Pero ¿qué efecto tiene hablar de las cosas de Dios una persona que según la Biblia, no percibe las cosas que son espirituales, que son de Dios? ¿Qué puede hacer la apologética ahí? Cuando hay esa barrera. ¿Cómo puede penetrar la apologética ahí cuando las personas están totalmente bloqueadas? ¿Qué puede hacer la apologética ahí? En ese caso en particular. Muchas gracias. Nada. Esa es la respuesta. Nada. Nada. Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estoy afirmando, de que no hay
¿verdad? Ningún efecto. No tiene ningún efecto la apologética cuando estamos a ese nivel, hermano. ¿De qué sirve entonces discutir con el incrédulo para procurar mostrarle la existencia de Dios, la existencia o la veracidad del cristianismo? ¿Tú sabes para qué sirve? Para nada. Para nada. ¿Y por qué estamos tomando entonces esta clase de apologética y por qué hablamos de apologética? Porque el error es el siguiente, hermano. Creemos que la apologética es ir a ganar almas y no lo es. El error es que decimos, ¿para qué yo voy a estudiar esto si la persona no va a entender? Porque está corrupta. Porque nosotros los cristianos, se nos dice la palabra de Dios, que las personas que están separadas de Dios no tienen entendimiento de las cosas. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a hacer, ¿verdad? A perder el tiempo en hacer estas cosas? Bueno, la Biblia nos dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué haces cuando tienes a un incrédulo al frente? ¿Qué haces? A una persona que no conoce de Dios. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes? ¿Ah? ¿Me escuché? Compartir el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer apologética cristiana no es ir a ganar almas, no es compartir el Evangelio. Al incrédulo, ¿ok?, se le predica el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Si el incrédulo tiene preguntas sobre nuestra fe, mientras que le predicamos, mientras que le compartimos, ¿ok?, entonces nosotros abrimos nuestra toolbox, nuestra caja de herramientas, y sacamos, ¿verdad?, nuestra ametralladora de apologética cristiana. ¿Sí lo ves? Se predica el Evangelio y la persona tiene una pregunta. Ok, ahí esa es la parte que estaba esperando a donde llegáramos. Porque es que tengo una maestría y entonces ahí es donde puedo echarle ganas fuerte al asunto. ¿Verdad? Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, con esto estoy queriendo ayudar a entender esto. Pensamos que porque Dios está allá los pensamientos y mis pensamientos y aquella distancia, entonces nosotros nos hacemos de la excusa de no hacer apologética cristiana. Porque ¿de qué sirve? Bueno, si tú vas a creer que la apologética cristiana es ir a ganar almas, ok, entonces de nada va a servir. Porque ¿de qué le vas a hablar tú de la veracidad y le vas a hablar del argumento ontológico y el argumento cosmológico Calam y un montón de cosas ahí? Cuando esa persona está pensando en salir de reunirse contigo a usar drogas. Hermano, escúcheme, vuelvo a esto. El problema es que no entendemos la posición de la apologética cristiana. Tenemos que predicar el Evangelio. Y como nos dice Pedro en 1 Pedro 3:15, estar preparado para dar respuesta cuando alguien nos dé las demandas. Por eso entonces la apologética, estamos preparados, como Pablo nos decía, conozcan las filosofías según los rudimentos del mundo. Y si alguien les dice algo de eso, no, es que yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Esas a mí particularmente esas me encantan. ¿Verdad? Cuando alguien me dice eso. Porque me conozco un par de respuestas a preguntas buenas. ¿Ves? Y yo lo que hago es que yo no le digo a la gente las cosas, yo le pregunto para que ella piense. No la voy a convencer yo, que se convenza con el hueco mental que se le haga cuando trate de responder la pregunta que yo le hice. Oh, ¿tú crees eso? ¿Y no te has puesto a pensar esto, aquello y lo otro? No, digo, no sé. ¿Cómo va? Oh, sí. Entonces la gente empieza a reflexionar. ¿Ves? Entonces ahí está un problema o una realidad de cómo se hace apologética cristiana. Algunos, ¿verdad?, piensan que por la naturaleza de Dios y de nuestra mente no tenemos capacidad de llegar a la gente con la apologética. Otros piensan que sí. ¿Okay? Yo pienso que sí, pero hay que predicar el Evangelio. ¿Okay? Y si alguien tiene preguntas, se le respondemos. ¿Pero qué demanda eso de un cristiano? Estar preparado. Es la lamentable realidad. Tercero, el rol del Espíritu Santo en la apologética. Pregunta rápida. ¿Cuál creen ustedes que es el rol del Espíritu Santo en la apologética? ¿Por qué la pregunta, y hago este paréntesis? Porque muchas personas piensan que la apologética cristiana
es una cuestión de intelectuales, de estar leyendo muchos libros locos de filosofía y de ciencia, y de arqueología, y de historia, y de un montón de disciplinas. ¿Ok? Son gente que están completamente alejados de Dios, que están apartados de Dios. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en la apologética? ¿Cuál creen ustedes que es el rol del Espíritu Santo en la apologética? La pregunta es media cariñosa, media tramposita. La apologética es algo que hacemos los cristianos. Entonces, si hablamos de lo que el Espíritu Santo hace en la apologética, podemos decir que es lo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Convencer. Al no creyente. El Espíritu Santo convence al no creyente. Cuando predicamos el Evangelio, se lo explicamos, el Espíritu le convence de pecado, para que él venga a los pies de Cristo. Al creyente le dirige la vida. Y si el Espíritu Santo nos dirige la vida, dirige nuestra apologética, dirige cuando vamos a ganar almas, dirige cuando estamos en nuestro hogar, nos dirige cuando vamos a trabajar, nos dirige cuando vamos a la escuela. ¿Verdad? Hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Y es algo que procuramos nosotros los creyentes para que tengamos llenura del Espíritu Santo en todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Nuevamente, Efesios 5:18, sé lleno del Espíritu. Ese Espíritu que vino está para guiarnos a nosotros, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, otro punto de la megapologética. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Okay? Hay algunos que piensan, bueno, es que el Espíritu Santo lo maneja todo, está todo predeterminado, ¿okay? Y entonces la persona no puede hacer nada. Otros dicen, bueno, no, el Espíritu Santo nos llena y nosotros tenemos que prepararnos para ir a hacer la tarea. ¿Okay? Entonces, yo creo que hay una libertad, un libre albedrío que Dios le permite a los seres vivos, en la que tanto nosotros como a las personas a las que le vamos a hablar, ¿okay? Tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio y que la persona decida, ¿okay? Si va a recibir o no a Cristo. Y de la misma manera nosotros, si vamos a dejarnos usar por Dios para ir y compartir y predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Como decía el hermano Octavio, a las personas, al mundo, ¿okay? Y cuando ellos tengan preguntas acerca de esas buenas nuevas, nosotros entonces hacemos uso de la apologética cristiana. Cuarto punto, la naturaleza y la verdad. ¿Okay? Estamos viendo los temas que son fundamentales dentro de la apologética. Naturaleza de la verdad. ¿Okay? Dijimos que la apologética es la defensa de la verdad del cristianismo. ¿Qué es la verdad del cristianismo? No, hombre, pastor, que no, es imposible aprender con usted. Creemos que sabemos algo y ya nos hace otra pregunta donde patinamos. Vamos a defender las verdades del cristianismo. ¿Qué es verdad entonces? ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Alguien me puede dar una respuesta a esa pregunta? Yo sé que alguien por ahí está buscando en sus archivos allá atrás, tratando de recordar cómo es que va la cosa de la verdad. Todo lo que se corresponde con la realidad. Bien dicho, Omar Chabollo. Eso es, ¿verdad? La verdad. La verdad es aquello que se corresponde con la realidad. Si alguno quisiera estudiar un poco el tema, vaya e investigue acerca de la teoría de la correspondencia de la verdad. Y así como hay una teoría de la correspondencia de la verdad, hay otras teorías de lo que es la verdad. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que las personas crean que es la verdad, entonces van a tener una actitud diferente respecto a la apologética cristiana. ¿Okay? Hay personas que hablan de que, bueno, tu verdad, mi verdad. No, es una verdad, tu percepción de la verdad, mi percepción de la verdad, pero la verdad es una. La verdad no se decreta, la verdad no se impone, la verdad se descubre. ¿Ven la diferencia? La verdad se descubre. La tierra es plana. Y después, tanto tiempo después, la tierra es redonda, es esférica. Entonces, no es que era una verdad. Bueno, la verdad para aquellos era esa y para la verdad para nosotros. No. La verdad es que el planetita siempre ha sido bien redondito.
Bueno, no es tan redondito, está medio ovalado según, ¿verdad? No está así como redondito, pero bueno, ustedes me entienden. El punto es que no es un plato. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que anteriormente la gente pensaba que la Tierra era plana. Que por cierto, hoy en día hay unas personas bastante creativas creyendo todavía eso. ¿Ok? No hay base de ningún tipo para creer ese tipo de cuestiones. ¿Ok? La esfera es circular. ¿Ok? Esférica. Pero no podemos hablar de que la verdad en aquellos tiempos era una tierra plana. La verdad en estos tiempos es una tierra circular, perdón. ¿Ok? La verdad es que la verdad es la verdad. Es aquello que se corresponde con la realidad. Si aquí está atardeciendo esto, y voy a decir lo siguiente, y en China está amaneciendo, por decirlo así. ¿Ok? La verdad no es que, bueno, para los chinos la verdad es que está amaneciendo y para nosotros los gringos, ¿verdad? Está atardeciendo, anocheciendo. No. La verdad es que en el mundo, en este lugar, está atardeciendo cuando en aquel lado está amaneciendo. No es la verdad de ello y la verdad de esto. Es la verdad absoluta que es y punto. ¿Verdad? Entonces, nosotros entendemos que simultáneamente hay un sitio donde está oscureciendo y en otro lado donde está amaneciendo. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, es una verdad. Pero tenemos diferentes perspectivas dependiendo de dónde nosotros las estamos mirando. Yo miro el púlpito desde este lado, lo voy a mirar de una manera diferente. Aquí ustedes no saben, ¿ok?, que aquí en el púlpito hay un agua. O lo saben, pero no lo veían desde allá. Entonces no es su verdad contra mi verdad. La verdad es que había un agua que ustedes no veían. Entonces eso es la verdad. La naturaleza de la verdad es aquello que se corresponde con la realidad. ¿Ok? Cierro ese punto con el siguiente versículo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si la verdad fuese relativa, como uno de los problemas que tenemos en el posmodernismo hoy en día, el relativismo, ¿ok? Si la verdad fuese relativa y no absoluta, aquello que se corresponde con la realidad, bueno, podríamos decir, bueno, Jesús es el camino y la verdad tuya, mi verdad es Buda. No. Si la Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, escúcheme, eso es verdad, sí se corresponde con la realidad. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando moramos. El problema es que si morimos y no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, será un poco tarde. ¿Ve? Pero en ese momento sabremos si este versículo es verdad o es mentira. Así de sencillo. Finalmente, la tarea de la apologética. ¿Ok? Ya lo habíamos visto al principio, es el quinto punto. ¿Para qué hacemos apologética? ¿Cuál es el punto de hacer apologética? Yo les voy a decir un pasaje, ya para terminar acá. 1 Corintios 9, voy a leer 4 versículos del 20 al 23. Dice el apóstol Pablo: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Tú sabes qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que él va a hacer todo lo que sea posible para ayudar a la gente, que la gente venga a Cristo. ¿Cuál es la tarea de la apologética? Eso. Ir y hacer lo que tengamos que hacer, que podamos hacer en nuestras vidas, para que la gente sea salva. Para que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Ok? La apologética funciona genial cuando la ponemos en práctica, cuando ayuda a una persona a acercarse a Cristo y eventualmente salva. No por el argumento apologético, sino porque ha escuchado el Evangelio. Entonces les voy a decir esto para terminar. Nosotros no hablamos de apologética con la gente hasta que nosotros no le prediquemos el Evangelio. Si tú le estás hablando de apologética, tú le estás hablando temas a la gente de la fe y todo esto, y no conoce el Evangelio, somos necios y no sabemos lo que estamos haciendo.
Tenemos que predicar el Evangelio. Mira, oye, ¿y cómo va el tema de Dios? La Biblia dice que somos pecadores y que si tú has dicho una mentira, eres un pecador y el pecado te va a llevar al infierno. Pero Cristo murió por tus pecados. Y si lo recibieres, reconocieses, verás con tu boca, eres un pecador y que lees el Señor, serás salvo y tendrás vida eterna para siempre en el cielo. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuál era tu pregunta? Porque tienes que ayudar a esa persona que escuche el Evangelio, que la lleve, ¿verdad? Y oras por esa persona y que sea salvo. Oye, es que no entendí lo primero que dijiste. Vamos entonces a echarle ganas. Vamos aquí. No, pero ¿cómo es eso que el Big Bang? El Big Bang, venga para acá, que mira, yo sé uno, te voy a poner uno que es bien bueno para eso, el hermano Omar Chabollo. Él sabe del Big Bang como no tienes idea. Ven acá, hermano Omar, háblale aquí a este amigo mío sobre el Big Bang. ¿Verdad? Porque está bien capacitado en el tema del Big Bang, ha leído bastante, le apasiona el tema. ¿Verdad? Entonces, el punto ¿cuál es, hermano? De que nosotros no podemos pretender hacer apologética cristiana si nosotros no vamos y predicamos el Evangelio primeramente. ¿Ok? ¿Qué hago con esto, pastor? ¿Qué hago con esto? Bueno, hay una relación entre la fe y la razón. Piensa en eso y busca hallar un balance. ¿Cómo empiezo? Escudriñando. Hacer un balance. Hacer un balance. Dios te puede usar grandemente. La naturaleza de Dios y la mente humana. ¿Okay? Hermanos, recordemos que el Evangelio no sustituye, la apologética no sustituye al Evangelio. Claramente, hay que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo y redarguir y hablarle a la gente siempre. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la apologética? Guiarnos en todo. En todo, absolutamente en todo. Tenemos que para toda nuestra vida estar lleno del Espíritu Santo. Y sí tenemos nosotros la libertad de hacer o de no hacer la obra. Y la persona tiene la libertad de rechazar a Dios si esa persona no quiere recibir a Cristo. Y el pecado, ese es el pecado que lo va a llevar al infierno. O sea, rechazar al Espíritu Santo. El Evangelio, el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es la naturaleza de la verdad? ¿Qué hago con eso, pastor? Entienda algo. Hay una verdad única. Cuando nosotros nos convertimos en defensores de la verdad absoluta que se corresponde con la realidad, no somos snowflake. Ustedes saben que estamos en la era de los snowflake en este mundo, ¿verdad? No somos más snowflake cuando nosotros, ¿verdad? Hablamos las cosas blanco y negro. No andamos con eso, tu verdad, mi verdad, la media verdad, la cuarta verdad. No, eso no existe. Es una verdad, ¿verdad? Y hay que arremangarse y ir a buscar cuál es la verdadera verdad. Que no aquella que nos están mintiendo. Y finalmente, la tarea de la apologética, como les dije, acercar a las personas a Cristo. Voy a terminar con un pasaje acá, aparte de un pasaje bien interesante. Llegando también en Mateo 25, 22 y 23 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos talentos te dio Dios? 5, 2, 1. Si somos cristianos Has tenemos... buscado la paz y divino solas Señor. y Ese deseas que Y vayamos y crezca tu fe. Pero te es menester alma y cuerpo traer al altar cual ofrenda a tu Rey. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado al Señor. Solo así tú tendrás su descanso y solas y sus ricas delicias de amor para andar con Jesús y gozar de la luz y vivir libre de la maldad. Lleva presto al altar para sacrificar lo que tengas a su voluntad.
Satisfecho estarás, paz y gozo tendrás, un amor cual las ondas del mar. Y verás lo que es el sentarte a sus pies, cuando traigas tu todo al altar. Te has puesto en el santo altar de tu Dios, te has entregado. ¿Qué tal, hermanos? Estamos aquí con el pastor Roberto Lozano. La verdad que una bendición esta mañana la enseñanza, y pues los hermanos contentos porque pues la clase está disponible en PDF en el sitio infundamento.com. Ya empecé a compartir. Y pastor Lozano, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, hermano Hugo. Gracias a Dios, bien, muy bien. ¿Nos podrías dar una semblanza, pastor, de lo que fue esta tercera clase para los hermanos que tengan una duda sobre apologética? Sí, bueno, esta enseñanza ya comenzamos a pisar un poquito más profundo en lo que es la disciplina y estamos mirando o estamos preparando una enseñanza que viene dentro de 2 semanas más, que vamos a hablar de los diferentes modelos de hacer apologética, ¿ok? Es algo instructivo, es para saber, ¿ok? Pero para eso hay algunas preguntas importantes que hay que hacerse, ¿no? Porque hay diferentes modelos de hacer apologética. Bueno, lo que hemos visto en la enseñanza del día de hoy, hermano Diego, nos responde a eso. Porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, como lo vimos en la enseñanza hoy, la relación entre la fe y la razón, o la naturaleza de Dios y la mente humana, cómo nosotros percibimos a Dios, el rol del Espíritu Santo, mi hermano Hugo, no solamente en la apologética, pero en la vida del creyente, la naturaleza, la verdad, la tarea de la apologética, son los temas que hemos visto en la enseñanza esta mañana. Y como lo explicaba, dependiendo de cómo lo entendemos, nosotros vamos a hacer la apologética de una manera diferente. Y esta es la primera parte de esta enseñanza de las próximas 3 semanas en el que nos empezamos a profundizar acá y miramos estas preguntas importantes que nos marcan, ¿no? La forma en que nosotros vamos a hacer posteriormente apologética cristiana. Una bendición. Fíjate que te mandan saludos el pastor Abraham Martínez Parales de Torreón. De hecho, hace un ratito me pidió el material y le envié el material en PDF. Dice, muy buenas enseñanzas, Dios los siga usando. Y también mi hermano Silverio de Georgia te envía saludos. Y la verdad, muy buenos comentarios, muy buenas enseñanzas, varón. Y pues no sé si quieras animar a los hermanos para la próxima semana. Quien tenga una duda, una pregunta, ¿dónde te pueden contactar? Sí, claro que sí. Perdón. Primeramente, si algún hermano tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere hablar conmigo, aunque sea hablar conmigo, puede contactarme a través de la página web de mifundamento.com, la que estabas mencionando hace un momento. Ahí hay una forma para contactarme, a mí me llega la información y si pone su número telefónico ya yo lo escribo por WhatsApp, por mensaje de texto o incluso lo llamo. Ahora que está saliendo esto por acá por la radio, siento la libertad de compartir mi número de teléfono. Yo estoy ubicado en los Estados Unidos, entonces hay que tener el código, ¿verdad?, de Estados Unidos, y el número es 574-217-3300 y por ahí pueden escribirme por mensaje de texto o de la manera que más conveniente se le haga, ¿verdad?, a los hermanos para escribir. Y la semana que viene vamos a tener una enseñanza, hermano Hugo. Mira, hay algo que quiero hacer hincapié en este momento, y es que esta serie nos está enseñando acerca de la apologética cristiana como disciplina, no el contenido, no lo que nosotros estudiamos cuando hacemos apologética, no son los argumentos. Cuando uno estudia apologética estudia muchas cosas, pero esta serie, el propósito de esta serie es ayudarnos a entender qué es la apologética, la disciplina como tal, ¿verdad? Entonces la semana que viene, hermano Hugo, vamos a tener una enseñanza, yo creo que quizás muy probablemente la más técnica que vayamos a tener en la serie, ¿okay? Quizás la más
compleja, por decirlo de alguna manera, o más novedosa. Ok, vamos a estudiar, hermano Hugo, la lógica. Wow. Ok, la lógica. Parece raro cómo entre círculos cristianos, bautistas, fundamentales como el nuestro, vamos a dedicar un tiempo a estudiar la lógica. Mira, hermano Hugo y hermanos que nos escuchan, quiero recomendarles ampliamente que se tomen el tiempo para escuchar esa enseñanza. Yo creo que para muchos va a ser revelador, va a ser, nos va a cambiar un poco la perspectiva de las cosas. Y deja que te voy a decir algo acá, hermano Hugo, no me quiero tomar mucho tiempo, pero fíjate que si algún hermano, alguna hermana que está escuchando es como yo, ¿verdad? Y te digo a qué me refiero. Cuando yo estaba, desde que yo era adolescente, estaba más joven, yo a veces me frustraba conmigo mismo porque a mí me pasaba, hermano Hugo, que yo pensaba algo y después cuando yo lo decía me daba cuenta que lo que yo pensaba no era lo que yo decía, y la persona receptora de mi mensaje mucho menos entendía lo que yo quería decir, ¿ok? Y eso me frustraba mucho. Yo no entendía por qué me pasaba eso. Y lo que sucede, hermano, es que un día estudié lógica, y la lógica es simplemente cómo nosotros ordenamos nuestros pensamientos en nuestra cabeza para que digamos las cosas correctamente. ¿Es importante esto? Definitivamente sí, porque nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, y aunque conocemos la doctrina, muchas veces no sabemos poner o no tenemos ese entrenamiento de poner las ideas en un orden correcto para ayudar a las personas a entender estas cosas. Pero pastor, no hay que decir el modelo de predicar el evangelio de una o de otra manera. Sí, claro que sí, hermano, mi hermana, pero hazte de cuenta que nuestra cabeza es un closet lleno de ropa, lleno de pensamientos. Y nosotros queremos que las cosas estén ordenadas, dobladas en su lugar. Y la lógica nos ayuda a eso, a ordenar ese montón de ideas y de pensamientos que pasan por nuestra cabeza cada segundo de nuestra vida. Entonces, los animo a que estén atentos a la siguiente enseñanza. Puede que sea un poquito retadora para algunos. Voy a tratar, hermano, de diluirla en el sentido de hacerla simple de entender, pero que nos llevemos el mensaje. Y nuevamente, hermano Hugo, va a haber material de apoyo para la lectura, para los hermanos que quieran profundizar un poquito más, y voy a estar obviamente a la disposición de quien tenga alguna pregunta que me contacte para ello. No, y hemos sido gratamente edificados. Fíjate que no es malo animar al pueblo de Dios, pero si tú analizas el contenido, ¿verdad? Las predicaciones y todo, casi todo el 80% se centran en el cristiano, en que échale ganas, en que no te desanimes, en que ánimo, en que eres especial, pero todos necesitamos aprender este tipo de enseñanzas, apologética, lógica, enseñar expositivamente. No sé si te pasa, varón, que pocas son las personas que enseñan expositivamente, y pues la palabra de Dios nos dice que es un reto, y es bueno, varón, ser edificado, ser animado, crecer en el estudio. No podemos usar de excusa, ay, es que yo no lo entiendo y me da flojera. No, yo creo que toda persona puede hacer el intento, si quiere, de aprender más de la palabra de Dios. Créame que Dios le puede usar más. Me pongo a pensar, por ejemplo, varón, en lo que es Pablo y Pedro, que ambos fueron apóstoles y todo, pero Dios usó más a Pablo porque él constantemente estaba aprendiendo. Y yo creo que todo cristiano debería tener el deseo de ser un instrumento en manos de Dios para llevar el evangelio. Pues en mi caso, ¿verdad? Muchos dicen, ay, el hermano Hugo pues nada más va con los vagabundos, con los drogadictos. No, pero yo en mi caso quisiera tener también la capacidad de poder interactuar o platicar con personas, pues, profesionistas, licenciados y todo. Y no podemos centrarnos nada más en un grupo, sino que tenemos que estar capacitados para presentar el evangelio a cualquier extracto social. Y esto que estamos haciendo, pues esfuerzo que hace el hermano Lozano de compartirnos, créame que si usted lo toma y usted lo toma en serio, usted va a ser gratamente usado por Dios, ¿verdad, varón? Claro que sí, hermano. Y de hecho te voy a complementar a lo que estás diciendo, y sobre el tema que viene la semana que viene. Cuando yo estudié lógica, hermano Hugo, yo le estudié una asignatura completa en el seminario donde yo estudio apologética. Sigo estudiando, me estoy preparando para el doctorado.
y tomé una clase a nivel de maestría de lógica. Y te voy a decir algo, hermano Hugo, esa clase no es que me sirvió solamente para hacer apologética, eso me ha servido a mí para manejarme más inteligentemente en mi vida, mira, en el trabajo, en mi relación con mi esposa. A veces las personas no se entienden cuando hay diferencias. Y cuando uno estudia lógica, sucede que, por ejemplo, estamos hablando estamos usando un mismo término, la misma palabra, pero yo pienso algo y la otra persona piensa algo diferente. Entonces, cuando uno estudia lógica, uno aprende de que, oye, estamos usando la misma palabra, pero yo quiero decir con esa palabra tal cosa y tú quieres decir con esa palabra otra cosa. Y entonces, cuando uno aprende ese tipo de cosas, mira, esto mejora la calidad de vida de nosotros, las personas, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Incluso es súper, te digo, no solamente en la apologética cristiana, pero te digo que en nuestra vida laboral, las personas que trabajamos, ¿verdad? Los que tenemos en las escuelas, para los estudios, las amistades, todo esto, hermano, nos ayuda para nuestras vidas. No, qué tremendo. Así es, aún como por ejemplo nosotros como líderes, como pastores, cómo ocupamos de repente también la lógica para ministrar, porque a veces se ministra más desde la víscera que desde el espíritu, el pensamiento, la verdad. Sí, señor. Sí, señor. Ah, qué tremendo. Pues, gracias por tu tiempo. Yo sé que también estás trabajando, que nos tomaste la llamada. Y un último saludo, varón, antes de despedir. No, bueno, un saludo a los hermanos y en especial, hermano Hugo, al pastor Roberto Armendáriz, que gracias a Dios ya se está recuperando. Tuvo una cirugía bien fuerte y sí estuve hablando con él casi que todos los días y sí me hablaba del malestar, de los dolores que tenía. Pero creo que esta mañana hasta ya fui a trabajar y todo. Entonces me dio mucho gusto cuando me mandó un mensaje bien temprano hoy diciéndome que se había de trabajar, que ya se sentía mejor. Entonces, quisiera pedir a los hermanos que sigan orando por el hermano, por el pastor Roberto Armendáriz. Es que no solamente, hermano Hugo, él ha sido mi pastor, fue mi pastor allá en Canadá y bueno, hoy en día es un gran amigo, es una persona que yo le pido mucha ayuda. De hecho, si te voy a decir esto, un secreto ya a voces, yo cuando termino las enseñanzas, yo se las mando a él, estas que estoy dando en la radio, y yo le pido a él que las escuche, y yo le pido a él que me critique. Le pido, critícame, pastor Armendáriz, critícame y dime dónde lo puedo hacer mejor. Porque yo estoy tratando, hermano, de pasar la apologética de un tema académico a un asunto más de nosotros, más quizás pastoral, más, que nos llegue más a nosotros, a las personas en general, y bajarlo de la élite académica. Eso es lo que estoy tratando. Y el pastor Armendáriz es una tremenda bendición. Los hermanos no saben, y lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero él está detrás, echándome una mano, haciéndome críticas constructivas de toda esta enseñanza que yo estoy dando. Así que ahí está, ¿no? Te encargo ahí para que saludos al pastor Armendáriz, claro, y que sigamos orando por él. Uh-huh. Y sí, y es lo que hizo Cristo. Cristo aplicó grandes verdades teológicas en términos sencillos, y yo creo que es lo que estás haciendo también con apologética, aterrizándola para que todos puedan comprenderla. Y bueno, dice el pastor Abraham Martínez Perales, gracias por su atención, pastor Roberto, y la hermana Pei Godoy también te envía saludos. Bueno, varón, ya no te quitamos el tiempo porque sé que estás trabajando. Que Dios te bendiga y un fuerte abrazo, cuídate. Dale, Dios te bendiga, muchas gracias. Amén. Y bueno, ya quedamos con el pastor Roberto Lozano y seguimos orando por Armendáriz. La verdad que Dios es bueno. Ya lo vi predicando el domingo, estaba viendo su predicación y gloria a Dios. Ya nos vamos. Ahí les pido que oren. Hay dos situaciones delicadas. Una, fíjense que hay un hermano de la iglesia que llevó un invitado el domingo, pero como estaba con otro invitado también, el pastor me preguntó, oiga, ¿dónde puede este hombre hospedarse? Digo, no, pues en la Goretti. Ok, puede llevarlo, sí. Lo subí a la camioneta, lo llevé, le di dinero para cenar y me fui. Pero resulta que esta persona pues no estaba bien de sus facultades mentales, y el hermano lo anda buscando y ahorita anda perdido. Entonces ayúdenos para que podamos hallarlo, porque pues es algo delicado, ¿no, hermano? La verdad que no sabía, bueno, yo cumplí con llevarlo y hospedarlo, pero no sabía todo el contexto. Entonces ayúdenos a orar para que aparezca este muchacho.
Y también ayúdenme a orar. Fíjense que me pidieron de favor ir a ver unas personas, una familia. Son 4, son de Torreón. Y el muchacho le dio hepatitis. Y la hepatitis destruyó su hígado. Y el virus se le fue al cerebro. Entonces ahorita el muchacho está como en un estado vegetativo. Y lo trajeron aquí a Monterrey. A ver si era posible un trasplante de hígado. Pero pues imagínense nomás todo el gasto que tiene la familia. De hecho no han comido, los contacté hace poquito. Y ahorita, ya en la tardecita, voy a ir a llevarles algo de comer. Oigan, hermanos, fíjense que pues mucha gente me pide que yo vaya y me dicen, oiga, vaya a ver aquí, vaya a ver allá. Y yo con todo gusto voy, y cuando yo puedo y traigo, les llevo de comer. Pero créanme que últimamente me han llegado muchas solicitudes de que vaya a visitar a un enfermo, que les lleve alimentos. Y como les digo, yo con gusto lo hago, ¿verdad? De acuerdo a mis posibilidades. Pero, por ejemplo, de repente es difícil, hermanos. Imagínense, en Adulán alimentamos a 700 personas a la semana. Más de repente estas que nos llegan, lloren para que Dios supla y podamos llevarles algo en la tarde a estas personas. Orar por ellos. Y lo más importante, más allá del alimento que les podamos llevar, ayúdenme a orar para que este joven, pues Dios toque el corazón ahí y pueda hallar un hígado para que se lo trasplanten y pueda estar bien, si es la voluntad de Dios. Nos despedimos, gracias a todos, y nos despedimos con este canto. Dios los bendiga. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré.
Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando